Alumnos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos ustedes. Bien, hay pocos alumnos. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. ¿Qué alumno está presente por ahí? A ver, vamos a hablar con Andrea Sánchez. Sí, doctor, buenos días, dígame. Buenos días. Dime, Andrea, ¿por qué hay pocos alumnos? ¿Sabes? Si no sabes, Doctor, ¿por qué no hay, doctor, ¿me escucha? por qué hay pocos alumnos? Preguntaba, ¿sabes? Creo que es porque dijeron que en la semana de exámenes no iba a haber clase, pero yo les Ya, estoy hablando a los compañeros por el grupo. ya, pero sí se pasó la voz de que sí va a haber clases, ¿no? Porque yo me he Sí. comunicado con el delegado. Ah, mm, ¿Quién es su no delegado? sabría. Bien, ¿cómo es? A ver, Mm, bien. Bueno, ya, lo que pasa es que en el transcurso de la semana, me escribió el doctor Banda diciéndome que era preferible no dejar pasar esta semana de clases debido a que queríamos avanzar, terminar más antes, así terminaríamos la primera semana. Y entonces de esa manera podríamos nosotros, eh, digamos, ustedes sobre todo, poder terminar sus, sus clases antes y tener más oportunidad para poder estudiar los exámenes finales. Pero sin embargo, bueno, ya estamos ya con 20 alumnos o 18 alumnos, podemos iniciar. No, lo que me parece es que de repente podría yo no haber tenido la suficiente capacidad de conexión con su delegado. No me acuerdo bien el nombre de su delegado, por eso es que estoy aquí tratando de buscarlo. Eh, Milton, no, ya se me ha pasado. Ah, ya sé quién es, ya. Ya. Bueno, no está presente, aparece el delegado ahorita. Bueno, no importa. Sí lo tengo, pero no me acuerdo su nombre. Vamos a iniciar ahora sistema urinario, que va a constar de 3 clases consecutivas, en las cuales en la primera clase vamos a hacer un análisis general sobre el riñón. En la segunda clase vamos a hablar ya de todo el sistema de conductos, ya sea conducto o túbulos contorneados proximales, distales, asa de Henle, conducto colector, conductos de Bellini. Y en la tercera y última presentación hablaremos sobre la parte final, que consta de la pelvis renal, vejiga y uréter. Bien, entonces vamos a iniciar, estamos un poquito retrasados, no es muy larga la presentación, podemos acabar con tranquilidad. ¿Cuál es la principal función del aparato urinario? Es la producción, almacenamiento y eliminación de la orina. ¿Y qué es la orina? La orina es una solución líquida donde se concentran las sustancias sobrantes del metabolismo y también las sustancias tipo degradación de los procesos metabólicos del organismo, como urea, creatinina, ácido úrico. Los riñones, haciendo un muy breve resumen anatómico, son retroperitoneales, se encuentran por detrás del peritoneo, miden en promedio 12 por 6 por 3 centímetros, tienen una grasa perirrenal que se ubica en el sector intermedio y un hilio renal en la parte central, donde tenemos la arteria renal que ingresa, una vena renal que sale y el uréter también que sale desde la pelvis renal. Tenemos un seno renal, que es una extensión. El hilo renal es esta zona de entrada y salida de vasos, y el seno renal es una extensión del hilo renal un poco más profunda y que está con grasa.
tejido adiposo abundante. La cápsula del riñón está constituida por un tejido conectivo denso, irregular, fibras elásticas, fibras colágenas y células de músculo liso. Acá tenemos la cápsula que ven ustedes, la cápsula que tiene dos partes, una parte externa y una parte interna, donde vemos, miren cómo las fibras colágenas, como se pueden observar, en forma ondulante, ¿no? Y además de las fibras colágenas vamos a encontrar fibras elásticas y fibroblastos. Acá tenemos un fibroblasto en esta segunda parte, porque la cápsula se ha dividido en lo que corresponde a la cápsula externa y la cápsula interna. Tienen elementos parecidos, aunque aquí los fibroblastos son mucho más numerosos. Por debajo de la cápsula tenemos la corteza, como ven ustedes, que tiene básicamente glomérulos renales y túbulos contorneados, como los que estamos viendo aquí, los túbulos contorneados en la corteza. El riñón tiene una corteza y una médula. La corteza mide 1 centímetro, tiene glomérulos en su superficie. La médula es más interna y está conformado por los denominadas pirámides renales. Estas pirámides renales están entre 6 a 12 pirámides renales por cada uno de los riñones y consta en su interior con túbulos colectores. En la corteza básicamente vamos a encontrar glomérulos, túbulos contorneados proximales, distales, parte del asa de Henle, y en la médula básicamente túbulos colectores, pero también una parte del asa de Henle. Entonces, vemos acá en este dibujo, bueno, la glándula suprarrenal en la parte superior, por eso se llama supra, al sobre, renal sobre el riñón. Bueno, sobre cada uno de los riñones. Tenemos la corteza externa, donde, repito, vamos a encontrar glomérulos renales, túbulos contorneados proximales, distales, parte del asa de Henle. Y en la médula, básicamente, encontramos las pirámides renales. Estas pirámides renales tienen forma de pirámide con una base que da para la corteza y un vértice que se llama papila renal. Tenemos entonces las pirámides. Entre las pirámides hay unos espacios. Estos espacios están ocupados por continuación de la corteza renal. Vean ustedes, la corteza renal continúa, entra parte de la corteza renal, entra al interior de la médula renal. Entonces, el vértice de la papila se denomina lo que se llama borde córtico medular. Perdón, la base, porque el vértice es puntiagudo. La base de la pirámide que se encuentra en la médula renal, se denomina borde córtico medular, porque la corteza está para este lado y la médula comienza en este borde hacia adentro. Pirámide renal que forma parte de la médula renal, tiene su extremo, la base de la pirámide se llama borde córtico medular y el vértice se llama papila renal. Luego de la papila renal vamos a encontrar los cálices renales, cálices menores, pasan a cálices mayores. Los cálices mayores pasan a la pelvis renal y la pelvis renal ya elimina la orina por el uréter. La base de cada pirámide constituye el borde córtico medular, el vértice, papila renal, acá en una flecha roja. Y la orina pasa al cáliz menor al cáliz mayor y luego a la pelvis para finalmente el uréter elimina. La papila renal se abre a un cáliz menor. 2 a 3 cálices menores forman un cáliz mayor.
3 a 4 cálices mayores desembocan en la pelvis renal, donde se colecciona la orina para luego pasar por el uréter hacia la vejiga. Regiones y estructuras del riñón. Vamos a tener aquí las columnas corticales de Bertin, que le había dicho que son la continuación de la corteza dentro de la médula. Estas columnas corticales de Bertin, como repito, tenemos acá glomérulos, por ejemplo, tenemos conductos contorneados, distales y proximales, pueden entrar aquí en esta zona, dentro de la médula, pero pertenecen a las células corticales. Sin embargo, estando dentro de este elemento llamado médula, forman parte de la médula. Entonces, la médula presenta las pirámides renales, que tienen básicamente en su interior los túbulos colectores. Esos túbulos colectores reúnen la orina que viene desde la filtración en el glomérulo renal y de los conductos proximales, túbulos contorneados proximales y distales. Entonces acá tenemos túbulos colectores y parte del asa de Henle en las pirámides, que básicamente son elementos de la médula, lo mismo que las columnas corticales de Bertin, que se encuentran entre cada una de las pirámides. Tenemos la corteza y la médula. La médula con sus conductos colectores y parte del asa de Henle, entre pirámide y pirámide encontramos las columnas corticales de Bertin, que son prolongaciones de la corteza hacia la médula. El arco cortical, que ya habíamos dicho que se trata de la base ancha de la pirámide renal, mientras que el vértice de la pirámide o del triángulo es la papila. Corteza en esta zona, médula empieza donde se encuentra el arco cortical hacia la parte más interna, llega hasta la papila, la pirámide. Tenemos el ilio aquí donde entra la arteria renal, sale la vena renal y también sale el uréter. Bien, el uréter sale después de la pelvis, pero todo esto es el ilio. Un lóbulo del riñón está constituido por 3 elementos. Una pirámide renal, un arco cortical, que habíamos dicho que es la parte superior de la pirámide y que el arco cortical divide la pirámide para un lado y la corteza para el otro lado. Y a los lados de la pirámide renal, lo que habíamos hablado también de las columnas corticales de Bertin. Estos elementos van a constituir el lóbulo del riñón, una pirámide renal, un arco cortical y las columnas corticales constituyen el lóbulo del riñón. La corteza renal tiene 3 elementos. Los corpúsculos renales, que son los glomérulos, junto con su cápsula de Bowman. Primer elemento de la corteza. Segundo elemento, el laberinto cortical, que son los túbulos contorneados, distal, proximal y asa de Henle. Y los rayos medulares. ¿Qué son los rayos medulares? Son proyecciones de la médula hacia la corteza. Acá tenemos, miren ustedes, rayos medulares que vienen de la pirámide. Son proyecciones de la médula que se van hacia la corteza en forma de rayitos. Son continuaciones de la corteza del material que se localiza en las pirámides renales. Del material de las pirámides van unas proyecciones hacia la corteza. Y estos rayos medulares tienen en el centro un túbulo colector,
Recuerden ustedes que los túbulos colectores pertenecen a la pirámide renal, y entonces pertenecen a la médula, pero forman parte de estos rayos medulares que a partir de esa pirámide de la médula se proyecta hacia la corteza. Tenemos la corteza, la parte más externa, 1 centímetro de diámetro, donde están los glomérulos con sus laberintos corticales, que son pues los túbulos contorneados proximal, distal y asa de Henle. Y desde la médula, es decir, desde cada uno de estas pirámides, se van a proyectar unos rayos, llamados rayos medulares, que son fragmentos de la médula que van sobre la corteza. Y las columnas renales de Bertin son proyecciones de la corteza sobre la médula. Rayos medulares está compuesto por túbulos proximales y túbulos contorneados distales, y los túbulos colectores en el centro. Un rayo medular, que ya hemos visto, que son proyecciones de la médula sobre la corteza, se encuentran en esta zona, donde encontramos glomérulos renales propios de la corteza y en el centro túbulos colectores que corresponden a la médula. Estas formaciones de porciones de corteza en el centro, un túbulo colector de la médula, son rayos medulares. Otro término importante para tener en cuenta es el lobulillo del riñón. El lobulillo del riñón está conformado por el rayo medular en el centro y a sus lados los laberintos corticales. Acá tenemos como una pequeña leyenda. Laberinto cortical está formado por los corpúsculos renales. Miren, corpúsculos renales. Los corpúsculos renales, recuerden ustedes que es el glomérulo con la cápsula de Brodmann, y los tubos contorneados proximal y distal, que se encuentran alrededor. Ese es el laberinto cortical. Ahora, hablemos sobre el lobulillo renal, que es lo que estamos viendo acá. Un lobulillo renal está formado por un rayo medular. Vean ustedes el rayo medular, túbulo colector, y el tejido cortical que lo circunda. ¿Cortical por qué? Porque hay presencia de glomérulos renales que están en la corteza únicamente. Túbulos uriníferos. Los túbulos uriníferos es la unidad funcional del riñón, según Garner. Túbulo urinífero. ¿Y cómo está el túbulo urinífero? Por la nefrona y por los túbulos colectores. Vamos a definir a la nefrona. La nefrona es una zona del riñón donde se junta el corpúsculo renal y la porción de los túbulos renales. Eso es una nefrona. Entendiéndose por corpúsculo renal al glomérulo con su cápsula de Bowman. Y la porción tubular, los túbulos. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y los extremos delgados del asa de Henle. El asa de Henle tiene un extremo delgado y otro extremo grueso. Porción gruesa y porción delgada del asa de Henle. El túbulo urinífero lo consta la nefrona y los túbulos colectores que están presentes en la médula, básicamente dentro de las pirámides de la médula. La nefrona pueden ser células corticales, tanto en la superficie de la corteza como en la parte media de la corteza. Pero hay nefronas que son yuxtamedulares, es decir, que estos glomérulos están cercanos a la médula.
sin estar en la médula, están bastante cerca dentro de la corteza y constituyen el 15% de las nefronas, las yuxtamedulares, glomérulos cercanos a la médula. Tenemos entonces acá la corteza, hasta acá, y más abajo la médula. La corteza, que consta de los glomérulos renales, con sus túbulos contorneados, proximales, distales, porción delgada del asa de Henle. Y la médula básicamente tiene conductos colectores, pero además tiene parte de la parte gruesa del asa de Henle, que es importante también tener en cuenta. La médula tiene una zona externa y una zona interna. Médula externa, médula interna, siempre dentro de esta zona de la médula. Acá tenemos la corteza, repetimos, la corteza con sus glomérulos renales y los túbulos contorneados proximales, distales, asa delgada de Henle, para que en la médula encontremos una médula externa y una médula más interna. En la médula externa vamos a encontrar túbulos, vamos a encontrar la porción gruesa del asa de Henle, y en la médula interna, básicamente los túbulos colectores. Igual también en la delgada, sino que acá se va engrosando mucho más los túbulos colectores. Habíamos dicho que la orina comienza a formarse luego de la filtración de la sangre. Un porcentaje mínimo, un 1% de la sangre filtrada es eliminada a través de la filtración glomerular, pasa dentro del glomérulo en la llamado espacio urinario. Dentro de la cápsula de Bowman hay un espacio de Bowman o espacio urinario, ahí se colecciona la orina y va a pasar a través de los conductos. Y a través de los conductos llega hacia el conducto colector, que lo encontramos acá. Este conducto colector pasa a conductos más grandes, que son los conductos de Bellini. Los conductos de Bellini ya van a pasar, pues, hacia zonas más, digamos, más grandes, como, por ejemplo, ya la pelvis renal. El corpúsculo renal es una estructura redonda de unos 200 a 250 micras. Se compone de este corpúsculo renal de un glomérulo y una cápsula de Bowman. Cada corpúsculo renal. El glomérulo parte interna, la cápsula de Bowman externamente, y que tiene la cápsula de Bowman dos capas, una capa parietal externa y una capa visceral interna que está en íntimo contacto con el glomérulo renal. La capa parietal de la cápsula de Bowman se recubre de una lámina basal o una membrana basal en un epitelio escamoso simple. La cápsula de Bowman, en su capa parietal, que tiene una lámina basal con un epitelio escamoso simple. Y la capa visceral es la que está dentro o sobre la superficie del glomérulo. Y está compuesta por unas células epiteliales llamadas podocitos. Los podocitos son células epiteliales que se encuentran sobre el glomérulo, cubriendo una parte del glomérulo, no toda. Entre la capa parietal y la capa visceral se encuentra un espacio. Este espacio se llama espacio de Bowman, donde alberga la orina. Esa orina se denomina ultrafiltrado del plasma. El plasma se filtra en el glomérulo y finalmente va a pasar un ultrafiltrado, que es la orina primaria acá. Primaria. El glomérulo tiene dos polos, polo superior, polo inferior. El polo vascular, es esta parte superior, polo vascular, que está constituido por vasos sanguíneos que riegan el glomérulo. En el polo vascular, vasos sanguíneos, y el polo inferior es el polo urinario, aquí abajo, la región donde drena la orina.
Esa orina que se colecciona en este espacio de Bowman, llamado también espacio urinario, va a salir a través del polo urinario, desde la cápsula del espacio de Bowman, donde se colecciona la orina, hacia los túbulos, a través del polo urinario que está al otro lado del polo vascular. En los vasos sanguíneos tenemos una arteriola glomerular aferente que llega al glomérulo, la aferente, arteriola eferente que llega al glomérulo, y una arteriola glomerular eferente que sale del glomérulo. El glomérulo es un conjunto de vasos sanguíneos capilares que están unidos, anastomosados, que provienen de la arteriola aferente que entra. Este glomérulo tiene vasos sanguíneos capilares con cavidades, con poros, es decir, son capilares fenestrados. Estos poros o fenestraciones presentan una cubierta en su superficie externa, que es un diafragma. Estos poros capilares son muy pequeños, 70-90 nanómetros de tamaño. Un nanómetro es una 1000.000.000ª parte de un metro. El glomérulo comprende dos componentes: los vasos sanguíneos capilares y el mesangio. El mesangio tiene células mesangiales y una matriz mesangial. Las células mesangiales dan un apoyo abundante al glomérulo, y la matriz mesangial es una zona sobre la cual descansan los capilares sanguíneos glomerulares. Hemos dicho que los capilares tienen un endotelio que es fenestrado, es decir, tiene poros en el interior del endotelio. ¿Para qué? Para el paso selectivo de algunas moléculas pequeñas. Estos poros revisten los capilares glomerulares. Sobre la superficie, acá están los poros, sobre el capilar glomerular. La superficie de la célula endotelial lleva una carga negativa debido a la presencia de unas proteínas polianiónicas. Estas proteínas se denominan podocalixinas. Estas células endoteliales, que estamos viendo por acá, células que pertenecen al endotelio de los vasos capilares, van a sintetizar ellas mismas óxido nítrico, que son vasodilatadores, y endotelina 1, que son vasoconstrictores, que se utilizarán en forma, digamos, alterna, en cuanto sea la necesidad de vasodilatar o constriñir el vaso sanguíneo. Y entonces tenemos acá vaso sanguíneo capilar, que tiene poros para que selectivamente penetren algunas moléculas, pero además tiene lo que se denomina los podocitos. Los podocitos son unas células epiteliales que van sobre la superficie de los capilares del glomérulo. Estos podocitos van a emitir prolongaciones grandes y otras prolongaciones más secundarias. Las prolongaciones secundarias se denominan pedicelos, como pelos. Los pedicelos son prolongaciones secundarias. Van a dejar siempre unos espacios, unas hendiduras. Estas hendiduras es para permitir el libre paso, bueno, no tanto como libre, el selectivo paso, diremos, de las moléculas en el tema de la filtración. También los capilares tienen una membrana basal, una lámina basal. Esta lámina basal tiene tres capas: una lámina rara externa, una lámina densa en el medio y una lámina rara interna. La lámina rara externa en contacto con los podocitos. La lámina densa está en el centro y tiene colágeno tipo 4, y la lámina rara interna en contacto con el endotelio. Gráficamente lo vamos a ver mejor. Lámina basal, tenemos acá, dice acá, membrana basal glomerular, con sus tres capas. Lámina rara externa,
en contacto con los podocitos. Y lámina rara interna, que se encuentra en contacto con el endotelio, que está acá, endotelio. Y en el centro, una lámina densa con colágeno tipo 4. Estos tres elementos constituyen entonces la lámina basal del endotelio. La capa visceral de la cápsula de Bowman, que hemos dicho que hay una capa parietal y una capa visceral. La capa visceral es la que envuelve en íntimo contacto con el glomérulo. La capa visceral de la cápsula de Bowman tiene unos podocitos. ¿Qué son podocitos? Son células grandes que van a formar una barrera de filtración de la sangre en el glomérulo. Es decir, van a seleccionar quiénes son las moléculas que van a pasar y cuáles no. Esta barrera de filtración de la sangre la forman los podocitos juntos con el endotelio y con la lámina basal de los capilares. Están en el exterior de la pared de la capilar glomerular. Acá tenemos el capilar glomerular y el podocito en la parte exterior. Van a producir estos podocitos un factor de crecimiento del endotelio vascular, que en inglés se denomina VEGF, factor growth, crecimiento endotelial vascular, que induce a la formación de poros o fenestras para permitir un mejor pasaje de moléculas, y aumenta también la permeabilidad de las células endoteliales, es decir, las células endoteliales lo hacen más permeable a partir de los poros o fenestras que se presentan, gracias al factor de crecimiento endotelial vascular, que son los podocitos los que lo van a inducir. El podocito tiene prolongaciones, unas prolongaciones primarias o mayores, y unas prolongaciones secundarias que se adosan, se juntan muy apretadamente a la pared de los capilares y se denominan pedicelos. Entonces tenemos acá los vasos capilares con sus podocitos normalmente. Estos podocitos pueden tener algunas prolongaciones primarias y otras secundarias. Las prolongaciones secundarias se denominan pedicelos, que son como estos pelitos que encontramos sobre la superficie del vaso capilar. Acá igualmente los podocitos que han generado prolongaciones llamados pedicelos. La célula mesangial se encuentra en el centro, los capilares, y la matriz mesangial al interior del capilar, y que es como una alfombra sobre la cual los vasos capilares van a estar inmersos. Los pedicelos además tienen una capa protectora externa que se llama glucocálix, que va a recubrir la luz del endotelio, y está compuesto por unas proteínas llamadas cialoproteínas, podocalixina. De la podocalixina, que es una proteína de carga negativa que presenta el pedicelo con su glucocálix dentro de la luz del endotelio. Aquí abajo, membrana basal glomerular. Entonces, en resumen, en esta diapositiva estamos viendo que los pedicelos van a presentar una especie de una capa glúcida protectora que va a recubrir por dentro la luz del endotelio. Y está compuesto esa capa por unas proteínas llamadas polocalixina que estamos viendo acá. Acá está la membrana basal glomerular y por dentro la poli o podocalixina, proteína de recubrimiento y de protección. Ahora, los pedicelos, que ya hemos visto que son como pelos, pequeños pelos, son prolongaciones secundarias, van a formar espacios entre ellos. Tenemos acá un pedicelo, otro pedicelo, y en el centro un espacio. Estos espacios se llaman hendiduras de filtración. Las hendiduras de filtración atravesadas por un material membranoso. Esta es una hendidura de filtración.
Y en esta hendidura vamos a encontrar el diafragma de hendidura. En esta zona. Entonces tenemos, fíjense, la conformación de las capas que tenemos. El endotelio, la capa más inferior, que es el epitelio del vaso capilar, endotelio, y con fenestras, con poros. Por arriba del endotelio fenestrado, la lámina basal, que es como una membrana basal. Por arriba de la membrana basal vamos a encontrar pedicelos. Estos pedicelos no están juntos, sino dejan espacios. Estos espacios se denominan hendiduras de filtración para permitir la filtración de los elementos que van a pasar por ahí. Acá tenemos nuevamente un vaso capilar con sus poros, con sus fenestras. En muchos sectores vamos a encontrar a los podocitos. Estos podocitos tienen múltiples funciones y una prolongación del podocito es el pedicelo, que son como pelos. Son las prolongaciones secundarias, hay otras prolongaciones más gruesas que se llaman primarias. Y este podocito va a estar sobre la lámina basal, y la lámina basal va a estar sobre el endotelio. Este endotelio tiene poros, es decir, fenestras. Los pedicelos están unidos a la lámina basal mediante una glucoproteína denominada integrina. Esta es una visión anterior, igual. Tenemos el endotelio con sus poros, sobre el endotelio la membrana o lámina basal, sobre la lámina basal los pedicelos y en el centro las hendiduras, que tienen en el centro de estas hendiduras los diafragmas. El diafragma de hendidura está constituido por una proteína denominada nefrina. Esta proteína nefrina está dentro de esta hendidura llamada diafragma. Entonces el diafragma tiene esta proteína nefrina, y esta nefrina es muy importante en el momento de seleccionar lo que va a pasar a través de esta diafragma de hendidura, qué moléculas pasan y qué otras no. Todo dentro de la membrana basal glomerular. Ya hemos visto entonces que diafragma de hendidura, que es esta cavidad que estábamos viendo, y que la hemos visto en esta zona de acá, diafragma de hendidura, esta, va a tener una proteína llamada nefrina dentro de la membrana basal glomerular para seleccionar el tipo de moléculas que pasan. La nefrina se ancla a los filamentos delgados del citoesqueleto, llamado actina, dentro del pedicelo. El pedicelo es una célula. Todas las células tienen dentro un citoesqueleto. Este citoesqueleto tiene filamentos de actina, de miosina. Los filamentos de actina están dentro del pedicelo. Filamentos de actina. Y tiene unas proteínas denominadas podocinas. Entonces tenemos nefrina, podocinas y actina. 3 elementos dentro de los pedicelos. La filtración glomerular, esto es importante porque nos permite ver qué moléculas pasan y cuáles no pasan y por qué no pasan. La filtración glomerular, vamos viendo que las moléculas que tienen un menor tamaño de 3.5 nanómetros, es decir, un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro, y además de este tamaño de la molécula, además tiene carga positiva o carga neutra, sí se puede filtrar con facilidad. La albúmina, que tiene un poco más, 3.6, tiene alguna dificultad para pasar. La lámina densa, hemos hablado de la lámina densa propia de la membrana basal, ¿recuerdan? La lámina rara, otra lámina rara, y en el centro de la lámina densa atrapa moléculas de 69.000 unidades de Daltons, que son unidades de medida de los átomos. Y las láminas raras impiden el paso de moléculas con carga negativa. Es decir, los que tienen mayor facilidad para pasar son las moléculas pequeñas, menores de 3.5 nanómetros.
que sean de carga positiva y no de carga negativa, o en todo caso neutra, para filtrarse con mayor facilidad. Si las moléculas miden menos de 1.8 nanómetros y no tienen carga negativa, pueden pasar fácilmente los poros del diafragma de hendidura. El líquido que entra al espacio de Bowman se llama ultrafiltrado glomerular. Ultrafiltrado glomerular es el líquido que entra al espacio de Bowman. El mesangio es un tejido conectivo de sostén que tiene múltiples acciones. El mesangio puede tener dos elementos importantes: las células mesangiales y la matriz mesangial. Tenemos entonces la matriz mesangial en esta zona, entre los capilares del glomérulo y las células mesangiales en el centro. Alrededor, los capilares sanguíneos. Estos capilares tienen su endotelio, tienen su membrana basal, y vamos a ver cómo es que funciona. La membrana de filtración glomerular y los podocitos no rodean por completo los capilares, y no lo hacen para permitir el libre paso de algunas sustancias. Los podocitos en rojo, miren, podocitos en rojo, y las células endoteliales en amarillo. Igual acá hay dos. En amarillo, el endotelio que pertenece al capilar. Los podocitos que están sobre el capilar, pero entre ellos vamos a encontrar la membrana basal glomerular en verde. Entonces tenemos en rojo los podocitos, en verde membrana capilar glomerular, y en amarillo el endotelio. Las células mesangiales en marrón, y los procesos citoplasmáticos son estas prolongaciones que se encuentran acá. Tanto las células mesangiales en marrón como los procesos citoplasmáticos, que son estas prolongaciones, están en íntimo contacto con la membrana basal glomerular, que está en verde. Esta membrana basal glomerular es importante porque puede inducir a muchas enfermedades con el engrosamiento de estas membranas basales glomerulares, que aquí está en verde. Las moléculas de complemento, por ejemplo, ¿no? El complemento es un grupo de células especializadas en combatir elementos tóxicos como microorganismos, y que salen a la luz cuando hay una infección o cuando hay un elemento tóxico que está interviniendo en el organismo. Y también las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Estos son incapaces de atravesar la barrera de filtración, pero sí pueden entrar a la matriz del mesangio. Sin embargo, las inmunoglobulinas se pueden acumular, y se acumulan haciendo contacto con los antígenos, es decir, reacción antígeno-anticuerpo. Cuando se producen estas reacciones antígeno-anticuerpo, así haya una mayor cantidad de, digamos, de antígenos eliminados, pero que no han salido de su lugar, que permanecen, van a formar complejos de inmunoglobulinas, y eso no es bueno para el organismo. Estas inmunoglobulinas, que son beneficiosas, pero sin embargo permanecen, cuando no han podido eliminar, como he dicho, sí eliminan a los antígenos, pero se quedan ahí dentro del riñón, causan daño, forman complejos de unión. Y entonces induce a la producción de citocinas, que son unas proteínas inmunitarias. Las citocinas son buenas cuando tienen una actuación moderada y contra cualquier elemento extraño. Sin embargo, hay una tormenta de citocinas que pueden haber cuando hay complejos de inmunoglobulinas con anticuerpos, que son anticuerpos, las inmunoglobulinas con antígenos, y que se quedan ahí formando complejos de inmunoglobulinas, y entonces van a haber citocinas que van a atacar a sus propias células y van a producir la oclusión del glomérulo renal.
Entonces tenemos acá vasos sanguíneos capilares, en el centro, células mesangiales. Y en esta zona de acá vamos a encontrar la matriz mesangial. Miren cuál la cantidad, digamos, de acciones que tienen las células mesangiales. ¿Cuáles son las funciones de las células mesangiales, tanto intraglomerulares como extraglomerulares? Producen la matriz mesangial. Son fagocíticas, reabsorben la lámina basal. Son contráctiles, similares a los pericitos, que se recuerdan ustedes, hace 2 semanas hablamos de los pericitos, que son contráctiles por filamentos de miosina. Tienen receptores de angiotensina 2, es decir, son vasoconstrictores, estas células mesangiales. Dan soporte físico a los glomérulos y secretan sustancias muy activas como las prostaglandinas o como las endotelinas. Las endotelinas inducen la constricción de las arteriolas. O sea, las células mesangiales con toda una producción de innumerables elementos activos. Las células mesangiales producen una matriz mesangial que contiene fibronectina, colágeno tipo 4, periecano y laminina, y la endotelina produce la vasoconstricción de las arterias glomerulares aferentes y eferentes. Para que lo lean ustedes, estamos ya próximos a avanzar un poco más, pero ya conocen ustedes vaso sanguíneo capilar con su endotelio, su membrana basal, glomerular acá en violeta, el endotelio en celeste, y por fuera ya hemos encontrado a los podocitos que están externamente al vaso capilar glomerular, y los podocitos tienen unas prolongaciones menores, secundarias, llamadas pedicelos. Igual acá, capilar, endotelio del capilar, membrana basal del capilar, los podocitos, y los podocitos con sus prolongaciones llamadas pedicelos, y las múltiples acciones que van a tener en cuenta. El glomérulo renal, vamos a ver aquí, flecha roja, célula endotelial. Flecha azul, célula mesangial. Y célula negra, podocito. Tenemos acá la membrana de Bowman, la cápsula de Bowman, cápsula tipo visceral, perdón, parietal visceral, los podocitos cercanos. Tenemos acá un par de ejemplos de algunas patologías que pueden presentarse. Esta paciente, esta es una niña que tiene proteinuria, es decir, una eliminación de orina en 24 horas. Es decir, cuando hay sospecha de algún problema renal, por ejemplo, esta niña llega seguramente, no conozco la historia, pero por la apariencia estoy viendo que es una niña de unos 8 años que llega edematizada, se le pide un análisis de sangre, un análisis de orina. En el análisis de sangre vamos a ver que tiene una hiperlipidemia para su edad. Es muy raro encontrar aumentos bastante severos del triglicéridos, aumento también del colesterol. Se le pide orina, por supuesto, y en la orina se pide orina de 24 horas, que coleccione toda la orina posible de 24 horas. Se hace un análisis de la orina para detectar sobre todo proteínas. Cuando hay un aumento de proteínas más allá de lo normal, se llama proteinuria. Esta niña entonces tiene una proteinuria de 3.5 gramos en la orina de 24 horas. Edematosa y hiperlipidemia. Se le detecta entonces como una enfermedad de síndrome nefrótico.
En el síndrome nefrótico ha habido un daño capilar por diversos factores. Uno de los factores más importantes del daño capilar es el problema de la membrana basal glomerular, que está sumamente engrosada, que no va a dejar el paso de todos los nutrientes que debe tener el glomérulo, y entonces va a haber una escasa filtración glomerular, va a haber una retención, una eliminación de las proteínas, con escasas proteínas circulando, y sobre todo proteínas dentro de los órganos, debido a que esas proteínas se van eliminando con una velocidad bastante grande, es decir, proteinuria, proteínas que se eliminan por la orina. Y eso se debe a una glomerulonefritis membranosa. La glomerulonefritis membranosa es una patología en la cual el glomérulo se inflama. Itis es el sufijo de inflamación del glomérulo debido a un proceso de engrosamiento de las membranas basales de los capilares sanguíneos. Y por último, esta otra señorita, proteinuria también, mayor de 3.5 gramos en orina de 24 horas, igualmente edemas, hiperlipidemia, se le detecta síndrome nefrótico. Con la misma razón, vemos aquí cómo son las membranas basales de los capilares, se encuentran bastante engrosadas, vean ustedes. Produciendo pues una gran disminución del proceso de filtración glomerular y haciendo coloraciones especiales, efectivamente, vemos cómo es que las membranas basales están sumamente engrosadas. Diagnóstico síndrome nefrótico, ¿no? Y acá vemos pues lo que tenemos acá, el endotelio. Por detrás del endotelio tenemos la membrana basal glomerular engrosada. Y por acá los podocitos alrededor. Por abajo tenemos las células mesangiales, están en contacto con el vaso capilar, y la matriz, en este caso la matriz mesangial. Bien, hemos terminado, alumnos. No sé si tendrán alguna pregunta. Nada. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bien, bien. Entonces, gracias por su presentación, Bueno, ya han llegado 28 alumnos, ya tenemos un porcentaje importante, ¿no? Un 70% de alumnado. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana y ya cualquier novedad, pues en contacto siempre con su delegado. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.